Dios está en este lugar. Dios bendiga, hermano, muy buenas noches. Qué bueno verlos aquí en la casa de Dios un día más. Aquí ya miércoles, aquí en Buenavista. Sean bienvenidos todos cada uno de ustedes en esta hora. También por aquellos que nos están por el canal de YouTube, también sean muy bienvenidos en esta tarde. Vamos a escuchar palabra de Dios. Amén. Yo quiero que me acompañes, por favor, en esta tarde a tu Biblia. Amén. Vamos a leer un versículo. Un capítulo, amén, el capítulo 2, el versículo del 1 al 4, amén. Este va a ser nuestro texto principal. Yo no quiero que por favor pierdas ese texto de tu Biblia, amén. Ponle por ahí el separador o la cintita que tiene la Biblia para que no se pierda. Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4, amén. Vamos a hablar en esta tarde acerca del poder del Pentecostés. El poder de Pentecostés. El día de Pentecostés era una celebración judía del levantamiento de las cosechas y se realizaba 50 días después de la Pascua. Amén. El Señor Jesucristo envió su Espíritu Santo 50 días después de su crucifixión y 10 días después de que ascendiera a los cielos. Con esto da un cumplimiento a una de las mayores promesas de Dios para los hombres. El llenarnos del Espíritu Santo, hermanos de Dios, el bautizarnos en su presencia, llenarnos de su Espíritu Santo, tiene como propósito darnos el poder para llevar a cabo su obra y su voluntad. ¿Cuántos entienden esto? Tiene el poder para, escúchame bien, llevarnos a hacer su voluntad y trabajar en su obra. Creo que todos los que estamos aquí tenemos la misma idea y queremos un mejor lugar para vivir, crear un mejor mundo, y para eso es necesario la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué mejor forma para esto que tener el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? Que este poder que se ha manifestado a través de las personas despierte en cada uno de nosotros. En cada criatura, que la voluntad de Dios esté presente en las personas. Sin la presencia del Espíritu Santo de Dios no va a ser posible reconocer la manifestación de Dios e identificarla. Muchas veces por eso tú has escuchado personas que dicen, es que los ovnis, es que alguna extraterrestre, es que algún fenómeno natural, y no creen en la manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo en su vida. Por eso es que lo relacionan con extraterrestres, lo relacionan con fenómenos naturales y no ven la grandeza de Dios en lo que está haciendo en este mundo y lo que hace en este mundo. ¿Cuántos entienden eso? Poder contar con esa capacidad de saber qué es correcto y lo que no lo es. La palabra de Dios nos dice que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos da convicciones acerca del pecado. El poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que está bien y lo que está mal. Amén. Eso nos da el Espíritu Santo de Dios. Ese discernimiento, esa convicción acerca del pecado. No es algo que se nos va a dar naturalmente, no es algo que se nos va a dar de forma espontánea. Necesitamos la convicción del Espíritu Santo de Dios y que se manifieste en todos nosotros que creemos en Dios. Amén. De esa forma es como funciona. Es la única manera, escúchame bien, de transmitir palabras de verdad. Es la única forma en la que la gente la puede recibir y experimentar el poder de Dios en sus propias vidas. Amén. Por eso cuando la gente muchas veces predica de la palabra de Dios, si no tiene presencia del Espíritu Santo de Dios, no hace ¿qué? Un impacto sobre la gente a la que le habla. Sin embargo, una persona llena del Espíritu Santo de Dios no necesita muchas palabras. Incluso únicamente con estar cerca de ella, saludarla o escuchar una frase corta, sientes algo en tu corazón. ¿Le ha pasado eso a alguien? A mí sí me ha pasado. Amén. He estado junto a líderes, junto a pastores del compañerismo, y yo no necesito que me den todo un sermón. Simplemente siento la unción de su presencia de Dios en sus vidas. En este mundo,
Mucha gente ha intentado hacer cosas buenas y se esfuerza por hacer cosas buenas, pero no se logra el objetivo de Dios, sino es a través de su Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo este poderoso cumplimiento de Dios llega al ser humano para que puedan ser usados y poder hacer cosas que valgan la pena, que sean duraderas y que todas sean ¿qué? Buenas. Nunca se había dado en esas condiciones de una manera colectiva que 120 personas reunidas juntas recibieran al mismo tiempo el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, en el día de Pentecostés se llevó a cabo. Vamos a nuestro texto en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a orar por esta palabra. Cierra tus ojos, ayúdanos a establecer la presencia de Dios. Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo le pido ser instrumento únicamente, Señor, de su Espíritu Santo para traer palabra viva y eficaz, Señor, a su pueblo. Yo le pido, Señor, que entre como espada cortante de doble filo en cada corazón, en cada pensamiento, Señor, para tenerlo presente, Señor, que somos, Señor, poseedores, Señor, y que podemos aspirar, los que no lo tienen, Señor, a la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para llenarnos, Señor, de sabiduría y de entendimiento, Señor, y poder discernir y tomar decisiones correctas en nuestra vida. Yo le pido que bendiga este sermón, que bendiga esta palabra, y que la siembre en cada persona que está aquí en esta hora, y aquellos que nos ven por el canal de YouTube. Yo se lo pido y se lo oro, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay ciertas condiciones que el Señor establece para ser llenos del Espíritu Santo. Sé que es un regalo de parte de Dios y lo dejó como eso, como una promesa, como un regalo. Pero sin embargo, necesitan cumplirse ciertas condiciones, como leímos en este pasaje, para que se lleve a cabo este cumplimiento y lo podamos ver reflejado en cada uno de nosotros. Lo primero que podemos ver en nuestro texto es obediencia a Dios. Dice nuestro texto, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Juntos. Amén. Todos juntos. En esta parte de la palabra de Dios encontramos esta primera condición a cumplir, y con esto podemos ver que esta condición es la obediencia de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que hoy es miércoles? Amén. Y obedientes a Dios es que estén, ¿qué? Aquí, en su casa, en su iglesia, en este día, escuchando su palabra. Amén. Porque la obediencia es un factor importantísimo para que se cumpla una condición para poder estar llenos de la presencia de Dios, de su Espíritu Santo. Piensa por un momento, ¿obedecemos a Dios en todo? No me contestes, solamente piénsalo. ¿Obedeces a Dios en todo? ¿Nos sometemos a Dios en todo lo que nos dice, en su palabra, en las cosas que debemos hacer y también aquellas que no debemos hacer? La realidad es que no lo hacemos. Mira, esa es una prueba de que no lo hacemos. Falta mucha iglesia que el día de hoy no vino. ¿Por qué? Porque no lo hacemos. Muchas de las cosas que hacemos y decimos en la vida tienen que ver con tu propio criterio y no necesariamente con la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que no hacemos aun cuando Dios está esperando que lo hagas, pero a veces de una manera estratégica tomamos decisiones bajo nuestra forma de pensar y te justificas a ti mismo. Y dices, bueno, pues es que hoy tengo que trabajar, hoy tuve que salir, hoy tuve que ir a alguna parte, así que bueno, pues no me va a dar tiempo de ir a la iglesia en este día. Pero tienes una justificación, ¿verdad? El trabajo, el salir, el ir a un lugar, el ir al otro. Por eso es tan importante que oremos y leamos la palabra de Dios y estar haciendo las cosas de Dios, pero constantemente vemos que nuestra opinión siempre va a ser manifestada. Ahora Dios no está buscando personas perfectas, eso te queda claro y me queda claro a mí. No las hallaría en este mundo porque no hay nadie perfecto. Existió hace más de 2021 años y se llamó Jesucristo. Dios está buscando simplemente personas obedientes. Amén. Personas obedientes que puedan obedecer a Dios en cosas que Él ha pedido, que Él te ha pedido que hagas y que son importantes.
Para Dios son importantes porque hay personas que son obedientes en ciertas cosas, pero desobedientes en otras. Hay personas, te voy a repetir esto, que son obedientes en ciertas cosas, pero desobedientes en otras. Aquí lo importante es que seas obediente y que disciernas en lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que tú hagas. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y discernir, y Dios te va a hablar, te va a decir: yo quiero que no faltes a los servicios, yo quiero que ores, yo quiero que leas la Biblia, yo quiero que te portes bien. Con frecuencia Dios obra en nuestra vida de ciertas formas que no logramos entender. Nos pasan cosas que no entendemos. ¿Cómo es eso que nos sucedió? ¿Cómo es eso que nos sucedió? Y que a lo mejor nos fue mal, y que a lo mejor nos lastimó, y que a lo mejor nos hizo tener una pérdida. ¿Cómo es eso que nos sucedió? Que tiene que ver con Dios. ¿Cómo Dios lo permitió? Y no entendemos y no damos crédito y decimos: ¿por qué pasa esto? Se supone que pues Dios es para que yo esté bien, y me están pasando cosas que a mi parecer no están bien. Bueno, escúchame bien. Después de vencer la muerte y resucitar de entre los muertos, en medio de unas 500 personas, Él ascendió a los cielos. Así que el Señor Jesucristo quería que muchos vieran esto. No subió de noche, no lo hizo a escondidas, lo hizo delante de muchos y a plena luz del sol. 500, ¿te parecen pocos? Para mí son muchos. Sabemos que el ser humano no puede flotar por el aire, así que lo que miraron, los apóstoles en ese tiempo junto con la gente que se reunió fue algo sobrenatural. Y si hoy, después de más de 2000 años, viéramos a alguien ascender de esa misma manera, de esa misma forma, sin ayuda de algún tipo de equipo, sin ayuda de algún tipo de hélice, también seguiríamos asombrándonos y entendiendo que es algo ¿qué? Sobrenatural. Amén. Porque no hay nadie que levite o que flote. Se han escuchado rumores, ¿no? De gente por allá, los que están aislados, que se llaman ¿cómo se llaman? Los que se cortan el cabello y quedan pelones. Los monjes tibetanos, gracias. Dicen por ahí que flotan y que pueden hacer cosas que incluso desafían la gravedad. Yo nunca lo he visto, yo nunca he visto un reportaje de que lo pasen. O sea que eso es pura charlatanería, puras mentiras, pura ciencia ficción. ¿O qué? ¿Cosas vieron la película que acaba de estrenarse apenas de la Liga de la Justicia? Ahí está Superman volando, es pura ciencia ficción. Pero si viéramos a una persona real, de carne y hueso como tú y yo, que lo hiciera, diríamos: wow, esto es un acto sobrenatural. Amén. Las personas ahí reunidas, los 500 que estaban, miraron el poder sobrenatural de Cristo y recibieron todos recibieron la misma instrucción de permanecer, ¿qué? Unánimes, lo dice el texto. Permanezcan unánimes, reunidos en oración y esperen. Pero cuando leemos nuestro texto, solo había ¿qué? 120 personas. Yo me pregunto, ¿dónde están los 380 que faltan? Eran 500, un poco más, y nada más había 120. No estaban todos los que miraron subir al cielo a Jesucristo. ¿Por qué? Ellos vieron algo sobrenatural. Ellos miraron que se elevó. Y para mí eso es una razón suficiente para creer que lo que dejó dicho es importante. Permanecer unidos, unánimes, es razón suficiente para creer que lo dejó dicho y que es importante. Y que tenían que obedecer todos los que estaban ahí lo que Dios dijo, lo que Jesucristo dijo. Esto es lo mismo para todos, porque no estaban los 500 en ese aposento alto, solo estaban 120 personas. Ahora, los demás no creo que eran malos. Quizá no eran malos, quizá no era gente que no creía en Jesús, es más que lo seguía quizá. Quizá algunos amaban a Jesús. O personas que no sabían quién era y que tenía el poder de sanar, e incluso el poder de levantar a muertos. Quizá había personas que creo que incluso después se incorporaron al grupo de esos 120. Pero en ese momento decidieron que no estar.
En ese momento los 380 que faltaban decidieron no asistir. En ese momento los que sabían que era miércoles y que era el día de la iglesia decidieron no venir. ¿Ah? ¿Tenían algo mejor que hacer? ¿Me va siguiendo? Como cualquier persona que decide simplemente no obedecer. Un día vas a tener algo que hacer y vas a pensar en tu pensamiento qué es lo más importante y que Dios debe entender y tiene que esperar. Así pensaron y así creyeron estas personas. ¿Tenemos que trabajar? Sí. ¿Tenemos que ir al mercado? Sí. ¿Tenemos que hacer los pagos? ¿Ir a hacer algunas compras? Sí. ¿Tenemos que visitar a familiares? Sí. ¿Tenemos que descansar? Sí. Pero eso no tiene que ser pretexto suficiente para dejar de hacer la voluntad de Dios. Constitucionalmente. Podemos tener muchas razones buenas e inteligentes, justas, interesantes, pero para justificar que no venimos a la iglesia no hay cosa que valga. No podemos seguir así. Es que por eso no pude ir a la iglesia, pastor. ¿Pero qué crees? Con todo y que no eran personas malas, eran buenas, quizá era aquella que siempre servía o era muy generosa en sus ofrendas, pero no era obediente. Trabajaba, limpiaba la iglesia, daba sus ofrendas, evangelizaba, pero no era obediente en todas las áreas. Había cosas que aún no obedecía. Obedecía en unas, pero en otras, ¿qué? No lo hacía. No creo que Dios de pronto haya dicho, este hermano fue al baño, bueno, pues ni modo, se quedó sin el bautismo del Espíritu Santo. Este hermano se enfermó y pues ni modo, hay que se aguante. Hoy no va a recibir del Espíritu Santo. No, hermanos. ¿Cuántos saben que Dios no piensa así? Me imagino que era un tiempo donde regularmente se reunían para la oración, donde estaban los que no faltaban. Y lo había hecho como un hábito en su vida, el asistir siempre, el estar presente. Y fue en ese momento donde el Señor llenó de su espíritu a los que ahí estaban siendo, ¿qué? Fieles. A los que son fieles, hermanos. Yo sé que hay personas que quizá nos van a ver por el canal y que dicen, bueno, es que no pude ir, pero hay una situación realmente importante y Dios lo sabe y lo conoce. Pero yo le hablo a aquellos que simplemente no les dio la gana venir. Simplemente no quisieron porque tuvieron otra cosa que hacer. O quizá ni eso. Simplemente decidieron no venir. Creo sin duda que espero que a la mayoría de los obedientes estuvieran ahí reunidos. Porque Dios por eso no llega por su iglesia, quiere que todavía más almas se salven. Imagínate que en este momento viniera el rapto. ¿Cuántos nos iríamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y los niños. ¿Y los demás? ¿Se quedaron? Estaban en pleno servicio, llegó el arrebatamiento y ya no está con nosotros. Por eso Dios es bueno y sigue paciente y sigue esperando a que esas almas se arrepientan y que regresen al camino de la salvación cuando se la metan. Por eso una de las condiciones que Dios ha esperado de nosotros es ser obedientes. Quizá no ser la mejor persona o el más agradable de la iglesia, pero lo que sí entiendo es que si nos dice una cosa, le creamos y hagamos caso de lo que nos dice, porque es importante. En el versículo 6, en Hechos 1, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjate, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. El Señor se estaba yendo sin dejar a la nación de Israel libre del imperio romano. Ellos esperaban eso, al Mesías, que les daría la libertad. Pero aún así, pero aún sin recibir esta respuesta, estaban ¿qué? Juntos, unánimes, reunidos, unidos, buscando hacer lo correcto.
En el versículo, en el capítulo 1, en el versículo 4, 2 versículos antes dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? Aquí es muy claro, el Señor les dice: no te vayas de Jerusalén, no te apartes de la iglesia de Buenavista. Ahí es tu casa, ahí estoy yo, ahí vas a encontrar en mi presencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por lo que me puedo dar cuenta que lo más probable es que en ese tiempo las personas que no estaban en ese lugar, quizá ya ni siquiera estaban en Jerusalén. Quizá ya se hubieran ido a otro lado. Lo que estaban esperando, iglesia, era el derramamiento del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Y no se iban a mover hasta que recibieran de su llenura y fueron firmes y fueron obedientes. Porque así lo dijo Jesucristo cuando ascendía: yo me voy al Padre, pero vendrá ¿qué? Uno en mi nombre y se quedará entre ustedes. Ellos fueron obedientes, sabían que iba a llegar algo. ¿Y qué? Permanecieron juntos, unánimes, hasta recibirlos. La gente no pudo aguantar 10 días. Fueron 10 días después de que ascendió. No fueron 10 años, no fueron 100 años, fueron 10 días. Y la gente se dispersó como hormigas. Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a confiar en Él, en trabajar para el reino, aquí en la tierra, aquí en Buenavista. Personas que estén confiando en sus propias habilidades y talentos, que no estén confiando solamente en sus habilidades y talentos, sino completamente confiando en su poder. Y esto significa que para poder obrar completamente en su poder, necesitan simplemente confiar o ser obedientes para con Dios. No ser perfectos o sabios, simplemente pide que seas obediente a su palabra. Esto es confiar en Dios. La confianza se puede definir como la obediencia a Dios en lo que dice que la Biblia. El grupo que debemos estar dispuestos es en dejar que Él nos guíe. Vamos a pasar situaciones difíciles, lo vamos a hacer todos, claro, porque estamos batallando aquí en este mundo. Acabamos de hablar precisamente de cómo están subiendo los precios en la ofrenda. ¿Vamos a batallar? Sí, vamos a batallar. Pero si reconocemos que existe un propósito para todo lo que Dios hace en esta tierra, nuestra vida va a cambiar, va a tener ¿qué? Un sentido, porque sabemos que Dios nos va a utilizar para algo bueno, para algo grande. Entonces podemos entender que vamos a ver la manifestación del poder y de la gracia de Dios. En 2 de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 3 al 5, perdón. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 5, dice la palabra de Dios: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La obediencia a Cristo, hermanos, es una condición para que tú seas lleno de la presencia del Espíritu Santo. Quiero entrar con esto a mi segundo punto: reconocer el verdadero mover del Espíritu Santo. Este argumento que vemos en la palabra de Dios tiene que ver con reconocer el mover del Espíritu Santo de Dios. Dice nuestro texto, ahí, el que leímos al principio: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aquí estamos leyendo que en primer lugar el Señor está, estamos viendo, que en primer lugar el Señor está esperando obediencia como una condición, y la segunda condición es que podamos reconocer el mover del Espíritu Santo de Dios. Es importante que la segunda condición que quede grabada en tu corazón en esta tarde es que sepas reconocer el mover del Espíritu Santo de Dios en la vida de las personas y en ti. Existen muchas personas que no saben diferenciar el mover de Dios.
Escúchame bien. Piensan que es su espíritu cuando simplemente son mentiras del diablo. Hay muchos que están completamente perdidos en doctrinas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Son doctrinas falsas y huecas. Aparentan ser buenas doctrinas, pero son filosofías hechas por el hombre. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, en el versículo 22, dice la palabra de Dios: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún, ¿a quiénes? A nosotros, a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Nosotros. ¿Te das cuenta cómo pueden engañarte incluso a ti? Lo que leemos en nuestro texto es una manifestación genuina del Espíritu Santo de Dios. No solo supieron reconocer, sino que tuvo una gran influencia en sus vidas. Y sabemos que Pentecostés estableció un inicio para los discípulos de Jesucristo. Podemos leer que después de Pentecostés la iglesia primitiva capta completamente el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, y comienza a hacer la voluntad de Dios. ¿A partir de qué? De la llenura del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Amén. Cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo de Dios en mi vida, no aparecieron llamas sobre mi cabeza de fuego, pero sí hubo un sentir diferente en mi vida. Comencé a experimentar cambios que antes pensé que no iba a poder yo conseguir. Así que las personas, cuando son bautizadas en el Espíritu Santo de Dios, no se les van a aparecer llamas de fuego sobre su cabeza. Pero te aseguro una cosa, que sí van a cambiar. Va a haber un cambio. Yo te lo puedo dar como testimonio. Hubo un cambio en mi vida. Cosas que yo pensé que no podía dejar, como la adicción al alcohol y otras cosas más, las pude dejar. Pude terminar con eso en mi vida. Dejé de tomar y lo hice para siempre. Lo que podemos ver en las personas bautizadas por el Espíritu Santo de Dios es como el don empieza a influir en sus vidas. Sí, ¿el don de qué? El Espíritu Santo. Empieza a influir en sus vidas. Personas que ahora aman la obra de Dios, gente comprometida con predicar el Evangelio, gente que está presente en todos los servicios. Y esto es algo que podemos ver en personas que llegaron aquí a la iglesia, que incluso no conocían quizás de la palabra de Dios y que ahora las vemos en fuego del Espíritu Santo de Dios. Bien comprometidas, bien entregadas a las cosas de la iglesia. Esta iglesia, hermanos, es una señal y comienza a cambiar nuestras vidas. Pero la Biblia nos dice que debemos tener cuidado porque van a haber falsos maestros, señales y cosas que no tienen que ver con esto que estamos viendo. Realmente el bautismo del Espíritu Santo da ese fruto en áreas de nuestra vida, pero lo principal es evangelizar almas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No podemos aprovecharnos del Espíritu Santo ni de su don, porque hubo en el pasado gente que quiso aprovecharse de esto, y precisamente lo habla la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, como tanto a Pedro como a Pablo se le aparecieron gente malvada, magos, que le pedían que le entregaran ese don, ese espíritu que ellos tenían. Incluso les ofrecieron dinero, porque querían ¿qué? Aprovecharse de ese poder para seguir haciendo lo que hacían. Adivinaban, leían el futuro y cosas de ese tipo. Así que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos permitido abusar o usar de alguna forma incorrecta el poder que nos da el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos entienden eso? Tenemos que ponerlo al servicio de Dios, que principalmente es ¿qué? Predicar su palabra para que gente ¿qué? Se salve. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Qué bueno que estamos entendiendo, ¿verdad? En segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 13 al 15, dice la palabra de Dios. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos,
que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfrazó como ángel de luz, así que no es extraño si también sus miembros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Aquí habla que ellos van a tener un pago. Sus obras van a ¿qué? A tener un pago en los días más adelante. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo nos advierte que no todo lo que escuchamos o vemos es la verdad de Dios, pero el Espíritu Santo de Dios nos da discernimiento para saber que sí proviene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso mucha gente es fácil que la engañen, hermanos. Es que vamos a una iglesia cristiana. Pues vamos. Y ya dejas de venir a tu iglesia porque piensas que yendo a otra iglesia cristiana, pues vas a recibir la misma doctrina y la misma palabra de Dios conforme a sus escrituras. Ojo, es mentira. Es mentira. No en todas las iglesias que se denominan cristianas se predica ¿qué? Un evangelio sano, una doctrina sana, conforme a la palabra de Dios. Hay muchas iglesias que se denominan cristianas que están bien torcidas y que permiten cosas bien malas en las personas y en los congregantes. Entonces, no, escúchame bien, no creas o te vayas tú con la finta de que porque va a otra iglesia ya está bien. No. Se puede torcer y, como dicen, feo, feo. Y pueden tener unas ideas bien equivocadas y hacer cosas bien equivocadas. Así que no todo proviene de Dios. Entonces, ¿quién nos da el discernimiento para poder entender si es de Dios o no es de Dios? El Espíritu Santo. Por eso la gente, cuando no viene a la iglesia y se va a otros lados, es porque nunca estuvo llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Nunca. ¿Y fácil qué? Fue fácil carnada, fue fácil para poderla engañar y irse y caer en lo del mundo, o caer en una equivocación doctrinal y pensar que usar arete los hombres pues es algo normal. ¿Sí me entiendes? Es que eso es normal, es la moda. Dime dónde Pedro, Pablo, Juan, Mateo, Lucas usaron arete, pues lo había dicho. No, pero es que es una iglesia y van a la iglesia. No, cuidado porque hay falsos profetas. Amén. Gracias a Dios que tenemos un compañerismo con una cobertura y que nos da una dirección en una doctrina y un evangelio sano conforme a la palabra escrita. Amén. El verdadero mover del Espíritu Santo se encuentra en cada cristiano genuino. Cada cristiano genuino. En primer epístola de los Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Te das cuenta? ¿Cómo puedes tú pensar o imaginar, iglesia, que siendo ya cristiano traigas un arete si eres hombre o te tatúes el cuerpo? No, pues es que me voy a tatuar una cruz y ya por eso ya Dios te dio permiso, ya Dios te dio la oportunidad, ya Dios ya te dio el visto bueno. Es que me voy a tatuar en el brazo aquí que tengo bien fuertote, la cruz de espinas, perdón, la corona de espinas, la corona de espinas que tenía Jesucristo en la cabeza cuando fue crucificado. Ya me dio su visto bueno. Aretes, perforaciones, tatuajes. ¿Qué no entendéis que sois vuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo? No, pero como en aquella iglesia no permiten, pues a aquella iglesia voy. Así que el Espíritu Santo de Dios se aloja en cada cristiano genuino, con los propósitos de Dios, pero tenemos que aprender a identificarlo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 16, dice la palabra de Dios: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién? El Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo no se fabrica o se obtiene a través de servicios emocionales. El propósito de Pentecostés no es hacer sentirnos bien. El propósito es recibir verdadero poder del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas.
Muchas iglesias están de alguna manera llorando y están gritando y están alabando y creen que con eso van a sentir la llenura de la presencia del Espíritu Santo de Dios y se tiran al piso y patalean y ya estoy lleno. Puras emociones, iglesia. Pura gente emocionalista, pura gente que está creyendo que con ese tipo de servicios donde la gente hace ese tipo de manifestaciones ya está ungida por Dios. Yo por eso estoy en contra de esas iglesias donde el predicador dijo Jesús y alzan la voz y se ponen a predicar de esa manera y sudan y dicen, ay, no, está bien ungido el pastor. Puro show. A mí no es, yo tengo una voz de hombre y puedo levantar la voz y hablar fuerte, pero por eso ya estoy ungido de Dios. Es que voy a predicar, pues sí, porque grita, no habla, grita. El poder del Espíritu Santo viene de Dios y eso es lo que debemos estar buscando. Poder de Dios para poder llevar a cabo su obra. Y con esto me lleva a la tercera condición. El obrar en el Espíritu Santo. La última parte de nuestro texto habla acerca de esto y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto se dio como una manifestación, escúchame bien, de poder. Así podemos interpretar lo que estaban hablando la palabra de Dios, y aquí nos dice que hablaban en otras lenguas. Dime una cosa, ¿no es el poder del Espíritu Santo que puedas hablar y que otras personas que no hablan tu mismo idioma te entiendan? Se manifestó así en el día de Pentecostés. En Jerusalén en aquellos tiempos había gente que se congregaba y venían de otros lugares, así que hablaban otros idiomas. Una manifestación poderosa del Espíritu Santo es que se podían entender entre ellos al hablar en otras lenguas, como si todos hablaran un mismo idioma. ¿Sí me estás entendiendo? Venía el romano, venía el hebreo, venía el egipcio, venía el fenicio, todos hablaban de diferente forma. Por ejemplo, viene el chino, viene el ruso, viene el portugués, viene el inglés, viene el español. Todos son idiomas distintos. Y que bajo la presencia del Espíritu Santo, en ese momento, todos tuvieran un mismo idioma y todos entendieran al mismo tiempo lo que estaba ahí pasando. ¿No es algo sobrenatural? ¿No es algo sobrenatural? Sucedió, hermanos, lo dice la palabra de Dios. Todos entendieron. Fue una manifestación poderosa del Espíritu Santo, lo que hizo que se pudieran entender entre ellos. Todos los que estaban reunidos pudieron entenderlo. Hablaron en la misma lengua y todos comprendieron que era una manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios. Manifestaciones vemos de esto. Pon atención para que no te vayas a confundir. Manifestaciones vemos de esto en estos tiempos, en nuestro compañerismo, como cuando oramos por enfermos y son sanados. ¿Cómo te lo explicas? Es una manifestación del Espíritu Santo de Dios. Hemos visto milagros de sanación, ¿sí o no? Pues es la manifestación. El poder del Espíritu Santo viene de Dios cuando sana gente. ¿Cuántos dicen amén? O cuando alguien da una profecía y es interpretada y todos ¿qué? Lo entendemos y sabemos que viene de Dios. Esta también es una manifestación del Espíritu Santo de Dios. O cuando alguien nos da una palabra de algo que teníamos tiempo orando y que nadie más sabía, solamente tú, y de repente alguien se acerca y te dice: hermana, hermano, Dios quiere que sepas esto. Yo me he quedado: Señor, gracias porque escuchaste mis oraciones. Alguien se acerca y te da palabra y Dios nos responde. ¿Qué no es una prueba suficiente? Nadie más lo sabía.
estado en el servicio, cuántas veces nos hemos dado cuenta que al terminar la prédica o el sermón, estamos con la cabeza agachada, empezamos a alabar a Dios y esperamos esa llenura de la presencia de Dios, y hay una manifestación en nuestras vidas. Cómo se siente el quebrantamiento en nuestros corazones. Y que de la nada comienzas a quebrantarte. De la nada. Nadie te pellizcó, nadie te pateó, nadie te pegó. Simplemente hay un quebrantamiento en los corazones. Eso es la confirmación del Espíritu Santo de Dios. En primera carta a los Corintios, en la epístola a los Corintios, en la primera, en el capítulo 14, en el versículo 2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí está hablando de esta manifestación del Espíritu Santo de Dios. Quiero que pongas atención, porque luego dices: ¿qué están haciendo? ¿Por qué hablan? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen esos sonidos o esos gemidos? ¿Qué se volvieron locos? ¿Qué los está posesionando? Pon atención. Dice que es una manifestación del Espíritu Santo de Dios. Y la conocemos como hablar en lenguas angelicales. Y es como dice la Escritura, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, hablando en lenguas para comunicarnos con el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, ¿qué? Somos tomados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para dar gemidos indecibles, que no son comprensibles, que no se entienden al escucharlos. Amén. Dice el apóstol Pablo que cuando habla en lenguas lo hace para edificarse a sí mismo. Así que las lenguas angelicales también edifican a quien ¿qué? Las está hablando, a quien está practicando, a quien está poniendo en su vida y en su boca. Amén. Se edifica a uno mismo orando en lenguas. Así que hay una edificación cuando hablamos en lenguas. Nadie las entiende, ni tú mismo las entiendes, pero hay una relación con Dios directa, y esta es otra manifestación del Espíritu Santo de Dios. No podemos dar cuenta de esto cuando termina, nos podemos dar cuenta de esto cuando termina el sermón y alguien se queda hablando en lenguas, pero si no hay quien las interprete, ¿cómo vamos a saber qué quiere Dios para nosotros? Pero por eso es tan importante la interpretación para entender lo que Dios nos está hablando, y esa es otra manifestación del poder del Espíritu Santo. Al final, y al final dice alguien: el Señor dice en esta hora, y habla y profetiza, y tú te quedas así. Wow. ¿Y sabes qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Cuántos entienden eso? El obrar en el Espíritu Santo de Dios va más allá en nosotros, porque nos da fruto en el Espíritu, en lo espiritual. Aquí lo posee, y cuando hablamos de su fruto nos referimos no a dones, sino a características divinas de parte de Dios. Él quiere poner en nosotros cosas como la bondad para aquellos que han sido malos en un tiempo pasado, cuando no conocían de Dios. Gente mala, gente que hacía lo malo y que ahora ¿qué? Es un pan de Dios como lo conocemos. Eso es una manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios. La gente no puede llegar a creer que las personas cambien, pero el fruto del Espíritu Santo en una persona hace que esa persona no sea más como ha sido durante toda su vida y deja de ser como era. Solo es posible esto con la llenura del Espíritu Santo de Dios, porque ahora mora en nosotros y las características de Dios comienzan a transformarnos. Por eso, si tú estás batallando con alguien en tu casa, con tu familia, por su carácter, por su forma de pensar, por su autoritarismo, por su negligencia, porque le gusta ser burlón, por lo que tú quieras, ora para que venga a la iglesia. Ora para que sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque solamente de esa manera, esa persona con la que estás batallando en tu familia va a cambiar. Y la persona que tú conocías antes va a dejar de existir y va a ser ¿qué? Una persona diferente.
¿Sí me va siguiendo? Esa persona que perdía el control, que se enojaba por cualquier cosa, que era paciente, que decía groserías, ahora no lo va a hacer más. ¿Y cómo pudo conseguirlo? Porque es la parte del fruto del Espíritu Santo de Dios. Como una persona prepotente, como ahora es una persona con mansedumbre. Yo era una persona prepotente. Y ahora, cuando me insultan, agacho la cabeza y me doy la vuelta. Y no es por cobardía, es por mansedumbre. Porque está primero mi testimonio y mi servir a Dios que irme peleando por la calle con las personas. ¿He cambiado? Sí lo he hecho. Bueno, por la manifestación del Espíritu Santo de Dios es que lo he podido lograr. Esas son características o cualidades divinas que pertenecen a Dios, pero ahora las deposita como si fuéramos recipientes en nosotros, porque hemos abierto el corazón y hemos permitido que comience a ver esas manifestaciones de nuestra vida de parte de Dios. ¿Sí? Somos como recipientes y llegan esas manifestaciones a nuestra vida de parte de Él y empieza a trabajar con nosotros para convertirnos más a su imagen y semejanza. Que el poder del Espíritu Santo de Dios se mueva en nuestras vidas. Esto significa que ya no debemos más depender de nuestras habilidades. A partir de esto podemos tener confianza total en el poder de Dios y su palabra. Dios tiene un plan para nosotros y estamos seguros dentro de la voluntad de Dios, dentro de su caminar, y que logremos todo lo que Dios nos pida que hagamos. Por eso va a estar directamente Él involucrado con el crecimiento de nuestra vida espiritual, porque Él quiere que su reino y su obra crezca aquí en la tierra. ¿Y somos qué? Los artífices, somos los trabajadores, somos los encargados de que esto se lleve a cabo. Debemos aprender a confiar en Dios y que está en control y que va a mover lo necesario y hacer lo que se necesita para crecer su reino aquí en la tierra. Y cuando confiamos y nos entregamos a Él, vemos cómo se mueve en nuestras vidas, trayendo bendición, dirección y sabiduría. Quiero concluir en esta noche mi sermón. Lo que el mundo más necesita es una manifestación del Espíritu Santo de Dios, como sucedió en el día de Pentecostés. Clamamos y oramos porque Dios se mueva en nosotros, como se movió en aquella época. Para que esto suceda, debemos convertirnos en un pueblo obediente, que sepa discernir la manifestación del Espíritu Santo de Dios y rechace las mentiras del diablo. Esto quiere decir que no debes de aceptar todo lo que veas, porque no todo es verdad, sino que veamos o entendamos o examinemos por la palabra de Dios quién nos está hablando la verdad y quién está dando puro choro o puras mentiras. Vamos a vivir exactamente como el Señor nos ha llamado a vivir, bajo su palabra. Y así veremos el poder de Dios en nuestras vidas, veremos el poder de Dios en la iglesia y en nuestras familias. El día de Pentecostés no sería como lo leímos si no hubiera personas dispuestas que estuvieran ahí cumpliendo la promesa cuando Jesús se elevó al cielo y se las hizo. Solamente así, bajo ese compromiso, es que vamos a ver la manifestación del Espíritu Santo de Dios en cada una de nuestras vidas. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo en esta noche. Gracias, Dios, te damos. Deja que el Espíritu del Señor se mueva